Es un placer volver a saludarles. Con este video tutorial vamos a aprender a activar nuestro buzón en el IMSS. Algo muy importante es que el plazo para activarlo es el 1 de febrero del año 2025, así que nos quedan muy pocos días para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página del IMSS. Aquí en la página de Google podemos entrar con IMSS solamente y la primera opción que aparezca es la que le vamos a dar clic. Vamos a esperar un momento y después en la parte de abajo vamos a bajar un poquito y dice aquí buzón IMSS. En este apartado es donde vamos a ingresar y vamos a esperar y posteriormente aparece este apartado que dice ingresa a buzón IMSS. Le damos clic y vamos a esperar un momento y aparece otro recuadro donde nos solicita la firma electrónica. ¿Cuál es esta firma electrónica? Es la firma electrónica del SAT, también conocida como e-firma. Vamos a ingresar todos nuestros archivos, que es el RFC, el certificado, la clave privada y la contraseña de nuestra firma electrónica. Una vez que ya ingresamos todos nuestros datos, vamos a darle clic donde dice validar. Ya nos permitió entrar el navegador, por lo tanto vamos a darle clic donde dice nuevo medio de contacto. Algo muy importante es que tenemos que activar un correo electrónico y un número de celular. Por lo tanto, vamos a darle clic donde dice mecanismo de comunicación, seleccione, vamos a empezar con el correo electrónico y vamos a anotar aquí el correo electrónico, en este caso del contribuyente. Una vez que le dimos en guardar, nos aparece este recuadro que dice desea continuar con el trámite para el registro de su medio de contacto. Le vamos a dar clic en aceptar. Vamos a esperar un momento en lo que procesa la información. Y nos dice que se registró correctamente esta información con el tal folio, tal fecha, 27 de enero a las 11:54. Tenemos 72 horas como plazo para validar esta información. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a mandarnos un correo electrónico, tenemos que ingresar a nuestro correo electrónico y activar la cuenta. Ahí va a venir un link, una liga donde tenemos que darle clic para que podamos activarlo y quede registrado de esta manera nuestro correo electrónico y queda vinculado en el buzón del IMSS. Una vez que ya registramos el correo electrónico, vamos a darle clic nuevamente aquí en mecanismo de comunicación. Ahora vamos a darle clic en teléfono. Y en este caso vamos a registrar el número de celular que necesitamos dejar registrado. Una vez registrado el teléfono celular, simplemente damos clic también en guardar. Y nos dice que si deseamos continuar, le damos clic en aceptar. Esperamos un momento en lo que registran la información y nos dice que ya quedó registrado. Se manda un mensaje de texto a nuestro celular y en ese momento tenemos que agarrar ese código que nos llega y lo vamos a ingresar. ¿De qué manera? Aquí donde dice validar medio de contacto, si ya nos llegó el mensaje inmediatamente, simplemente damos clic aquí donde dice validar medio de contacto. Y nos dice ahora para continuar necesitamos validar y simplemente nos pide el código de verificación. Ingresamos los 5 dígitos, le damos clic en aceptar y ya quedará registrado nuestro número de celular en nuestro buzón IMSS. En este caso aún no nos llega el mensaje, vamos a esperar, por lo tanto vamos a hacer el otro proceso. Simplemente vamos a darle clic en regresar. Hace un momento simplemente le di clic en regresar, pero desafortunadamente falló la página. No pasa nada, vamos a volver a ingresar en nuestro buzón con nuestros datos de nuestra e-firma. Vamos a darle clic en validar. En este caso, si se dan cuenta, desde el menú principal o desde el inicio, simplemente ya nos aparece el correo electrónico que nosotros registramos y el número de teléfono que se registró. En ambos casos, aún no se ha validado porque aquí nos dice fecha de validación, acuse de validación, no tenemos ninguna información. Por lo tanto, tenemos que ir a nuestro correo electrónico, revisar la información que nos haya llegado, posiblemente tarde un poquito y simplemente activar la cuenta. Y también en el teléfono, cuando nos llegue nuestro mensaje de texto, vamos a darle clic donde dice validar SMS del medio de contacto, donde aparece como un teléfono de celular. Y aparece un recuadro que dice validación de celular. Nos pide nada más el código de verificación que ya nos llegó. En este caso vamos a ingresar los 5 dígitos. Una vez que ya tenemos el código de verificación, simplemente le damos clic en aceptar. Esperamos un momento en lo que registra la información.
y nos dice que la validación del número telefónico de celular fue exitosa. Así que ya tenemos validado por lo menos un número de teléfono. Y al correo electrónico también ya nos llegó esta información y nos dice: para validar tu correo da clic aquí donde está en azul, simplemente le vamos a dar clic allí y debe de quedar listo el trámite. Le damos clic y nos abre una nueva ventana y nos provocó error. Vamos a cerrar, vamos a intentarlo nuevamente. Después de estar intentando darle clic ahí en el correo electrónico, simplemente nos dice que el correo ya corresponde al registro con folio tal, ha quedado establecido como medio de contacto, por lo tanto ya tenemos habilitado nuestro buzón del IMSS. En este momento ya activamos tanto el número de celular como el correo electrónico, ya quedaron activados, por lo tanto ya no nos aparece esta opción, sino que dice: para ingresar los servicios de tu buzón IMSS es necesario que firme los términos y condiciones. Muy bien, aquí aparece la flechita donde dice activación buzón IMSS. Importantísimo que activemos el buzón IMSS, porque simplemente si registramos solamente los datos de contacto no van a ser suficientes. Por lo tanto, vamos a darle clic en este sobrecito y nos aparece aquí todos los términos y condiciones que se supone que lo tenemos que leer. Una vez que ya lo hayamos leído, nos vamos hasta la parte de abajo. Y aquí dice aceptar o cancelar. En este caso, pues no nos va a quedar de otra más que aceptarlo y vamos a ingresar los datos de nuestra firma electrónica. Y nos aparece nuevamente, simplemente buscamos los archivos y le vamos a dar clic en validar. Una vez que ya le dimos en validar, aparece que fue exitosa. Ahora sí, vamos a proceder a firmar este documento. Y nos dice: gracias por realizar la activación del buzón IMSS. Vamos a darle clic en continuar. En este caso nos dice: descarga aquí los documentos para cumplir con tus obligaciones. Prácticamente ya quedó activado nuestro buzón IMSS. Vamos a darle clic solamente en continuar. Y aquí nos aparecen los documentos que tengamos, notificaciones que nos vayan a llegar a través de este buzón. Es cuestión de empezar a explorar paso a pasito todos los elementos que tenga nuestro buzón IMSS, porque es relativamente nuevo. Me dio mucho gusto saludarlos, espero que les sirva mucho esta información y recuerden compartir con familiares, amigos, también para que podamos llegar a muchas más personas. Y recuerden, siempre es mejor compartir que recibir. Nos vemos hasta la próxima.